Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estoy muy emocionado porque tenemos un tema que estoy seguro de que les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas y, por supuesto, de nuestras queridas estrellas. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha causado revuelo, un giro del destino que parece que se repite y tiene a todos hablando. El destino de Hande Erçel parece que ahora se repite con Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Vamos a sumergirnos en los detalles, en las coincidencias, en lo que está pasando con estos dos ídolos que nos conquistaron a todos con su química en pantalla. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Es súper fácil, solo un clic, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Mil gracias. Y bueno, ¿qué significa esto de que el destino de Hande Erçel se repite con Kerem Bürsin? Vamos a ponerlo en contexto. Muchos de ustedes recordarán la explosiva química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la serie Sen Kalkam, conocida en muchos lugares como Love is in the air o El amor está en el aire. Su relación en pantalla trascendió, o al menos así lo percibieron los fans, hasta la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco e internacional. Durante su relación, ambos experimentaron un pico de popularidad, sus carreras despegaron a niveles estratosféricos, y se convirtieron en referentes de moda, estilo e influencia. Parecía que todo lo que tocaban se convertía en oro. Su vida personal se convirtió en un foco de atención constante, sus viajes, sus momentos juntos, todo era compartido y analizado por millones de seguidores. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces llegan a su fin, y así fue con Hande y Kerem. Tras su separación, ambos continuaron con sus proyectos individuales, y aquí es donde la historia empieza a tornarse interesante y a darnos esas sensaciones de déjà vu. Kerem Bürsin, después de Sen Kalkam, ha seguido consolidando su carrera con nuevos proyectos, pero su vida personal ha entrado en una nueva fase, con menos exposición mediática, enfocándose más en su trabajo y en sus pasiones. Por otro lado, Hande Erçel, tras su separación, ha continuado brillando, y ha tenido momentos clave en su carrera que curiosamente guardan ciertas similitudes con lo que vivió durante su etapa con Kerem, pero ahora, de forma independiente. Lo que hoy queremos explorar es cómo ciertas trayectorias, ciertos tipos de proyectos, ciertas apariciones públicas e incluso, algunos rumores, parecen estar trazando caminos paralelos entre ambos, como si el universo estuviera jugando con los hilos del destino. Vamos a empezar desgranando el impacto que tuvo Sen Kalkam en sus carreras. Fue un fenómeno. Ambos actores ya eran conocidos, pero esta serie los catapultó a la fama mundial. Para Hande representó consolidar su estatus de it girl turca, con contratos millonarios, portadas de revistas internacionales y una legión de fans que la seguía a todas partes. Para Kerem, fue una reafirmación de su talento y atractivo, convirtiéndose en el galán deseado por muchas y la imagen de varias marcas importantes. La energía que emanaban juntos en pantalla era palpable, y eso se tradujo en un éxito arrollador. Los fans se enamoraron de Eda y Serkan, y por extensión, de Hande y Kerem. Ahora, veamos qué ha pasado después. Después de la serie y durante su relación, vimos a ambos involucrados en campañas publicitarias de alto perfil, viajes a eventos internacionales, apariciones en alfombras rojas, y una presencia constante en redes sociales. Era una pareja que definía tendencias. Tras su separación, ambos tomaron rumbos distintos en sus carreras, pero la percepción pública y el escrutinio mediático no han desaparecido. Lo que muchos notan es que ahora Hande Erçel está viviendo una etapa de consolidación y expansión internacional que, de alguna manera, recuerda a ese momento cumbre que compartió con Kerem, pero ahora como figura individual. Por ejemplo, sus recientes proyectos en el extranjero, sus apariciones en eventos de moda de talla mundial como el Festival de Cannes, donde ha deslumbrado con sus looks y ha sido objeto de titulares en medios internacionales, nos hacen pensar en una Hande Erçel que está construyendo un legado propio, un camino que, si bien es suyo, guarda ecos de esa época dorada que vivió. Sus contratos con marcas de lujo, su presencia en alfombras rojas de festivales de cine importantes, todo esto la posiciona como una embajadora de la moda y la belleza turca a nivel global. Y no es que Kerem no haya tenido éxito, para nada. Él ha seguido trabajando en proyectos interesantes, explorando géneros y consolidando su base de fans, pero la narrativa mediática y el tipo de proyecciones
públicas que estamos viendo ahora con Ande tienen esa chispa de ser la estrella del momento que cautiva al mundo, algo que ella ya experimentó, pero que ahora está replicando de forma independiente. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin en este juego del destino que se repite. Aunque él no esté en el mismo tipo de proyectos internacionales de moda en este momento, su figura como ídolo sigue intacta. La gente sigue pendiente de su vida, de sus decisiones. Y es aquí donde entran las sutilezas. ¿Se acuerdan de la atención mediática que generaban sus vidas privadas, sus relaciones, sus salidas? Pues bien, ahora, tanto Ande como Kerem, en sus respectivas vidas amorosas, generan un gran interés. Cuando uno de ellos se deja ver con alguien, o se rumorea un nuevo romance, la comparación con el pasado es inevitable. Los fans, siempre ávidos de seguir las historias de sus ídolos, comparan las nuevas dinámicas con la que vivieron con Eda y Serkan. Piensen en esto, Dercel ha tenido proyectos individuales que han sido muy bien recibidos, y su vida personal, aunque a veces más discreta, siempre genera comentarios. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha estado en la palestra, y cada paso que da es analizado. Si bien no están en una relación actualmente, la forma en que sus carreras se han desarrollado, las expectativas que los fans tienen sobre ellos, y la atención que sus vidas personales siguen generando, nos dan esa sensación de que sus destinos están entrelazados de alguna manera, o al menos, que sus trayectorias se están reflejando la una en la otra en ciertos aspectos. Podríamos decir que mientras Ande está viviendo una nueva ola de reconocimiento internacional, Kerem está consolidando su imagen de actor versátil y hombre de acción, con proyectos que lo desafían. Pero la pregunta clave ¿es el destino el que se repite, o es la propia industria del entretenimiento la que tiende a generar patrones similares para sus estrellas más brillantes? Es un poco de ambos, ¿verdad? La industria busca perpetuar el éxito. Cuando una pareja se vuelve un fenómeno, la gente espera ver a esos actores brillar individualmente, y si sus trayectorias de éxito, de reconocimiento, de atención mediática guardan similitudes, es natural que los fans perciban un patrón, un eco del pasado. Ande, con su proyección internacional, está demostrando que su fama no dependía únicamente de su relación, sino de su propio talento y carisma. Está forjando su camino como una figura global. Y Kerem, por su parte, está labrando su carrera de una manera diferente, pero igualmente sólida. La admiración por ambos sigue presente, y es esa admiración la que hace que sus vidas, tanto profesionales como personales, sigan siendo temas de conversación. Quizás el destino no se repite en el sentido exacto de vivir las mismas experiencias, sino en la forma en que sus carreras y vidas personales siguen siendo objeto de análisis y fascinación para el público. Ambos son ídolos que marcan tendencias que inspiran a millones. Y mientras uno brilla con luz propia en el escenario internacional de la moda y el entretenimiento, el otro se consolida como un actor en constante evolución. La diferencia ahora es que lo hacen por separado, pero la atención que generan, y las expectativas que se depositan en ellos, a menudo recuerdan a la época en que compartían protagonismo, no solo en pantalla, sino también en la vida. Es fascinante ver cómo dos personas que compartieron un momento tan icónico en sus carreras, y una relación que enamoró a tantos, ahora siguen caminos que, si bien son propios, a veces nos devuelven esa sensación de familiaridad. La conclusión principal aquí es que tanto Ande Erçel como Kerem Bürsin son artistas con un gran poder de convocatoria y una carrera en constante ascenso. Si bien Ande está experimentando una etapa de proyección internacional sin precedentes, sus logros y la atención mediática que genera guardan similitudes con el apogeo de su relación. Kerem, por su parte, se mantiene como una figura relevante, consolidando su carrera con proyectos interesantes y manteniendo el interés de sus seguidores. La repetición que percibimos podría no ser una copia exacta, sino un reflejo de cómo el éxito y la fama impactan en las carreras de las estrellas, y cómo el público tiende a buscar patrones y conexiones, especialmente cuando se trata de parejas que tanto llegaron a querer. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Hemos explorado esta intrigante idea de que el destino de Ande Erçel se repite con Kerem Bürsin. Ha sido un viaje fascinante a través de sus carreras, sus éxitos y la percepción pública. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes también sienten que hay un patrón? ¿Qué piensan de esta idea de que el destino se repite? Déjenmelo saber en la
Sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda un montón a que el canal crezca. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos podamos disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.